El otro día una señora me preguntó algo que su hija le había preguntado a ella y que si le podía ayudar a dar respuesta a ese argumento que su hija le había dado y que yo también como maestro me lo he encontrado como una nota característica del tiempo que nos está tocando vivir, que tiene muchas cosas buenas, porque yo creo que las tiene, pero que también nos está planteando preguntas nuevas o no tan nuevas, pero que pues están en busca de respuesta. Así que como me puso a pensar y también pues a ver en mi propia experiencia cómo dar respuesta a esa pregunta, pues quise que no solo le sirviera a ella y a su hija, sino también a otras personas, y ya que me había puesto a pensar y a estructurar, pues dije, lo voy a volver video. La pregunta que esta señora me hizo, una señora que es mamá, fue la siguiente. Su hija le había preguntado que qué sentido tenía estudiar, esforzarse, conseguir un trabajo, formar una familia, si tarde o temprano nos vamos a morir. Una pregunta bastante buena. Por supuesto que yo le hice el comentario a la señora, pues que yo se le iba a contestar desde mi propia experiencia y como estoy en cuestiones de pláticas, escribir, dar clases y filosofía, pues le iba yo a decir lo que respondo y además en lo que creo, pero que también debía estar al pendiente, pues de que si la pregunta venía de una cuestión filosófica, pues muy bien, se responde y ya está. Pero si la causa era falta de sentido, una depresión o tristeza arraigada, pues no bastaba una respuesta filosófica, sino que también había necesidad de un psicólogo o de un profesional competente en la materia. Me dijo que agradecía pues el comentario, de que lo tomaba en cuenta, pero que buscaba también esa respuesta pues en esta línea. Y yo le di dos argumentos de por qué, a pesar de que vamos a morir, pues vale la pena esforzarse, estudiar, trabajar y construir algo. El primer argumento lo di basándome en el sentido común y el segundo, tomando en cuenta que tanto la señora como la hija y yo somos creyentes, pues fue en esa línea propia de la fe. Entonces, el primer argumento, digamos que aplica tanto para creyentes como no creyentes. Yo le dije, efectivamente, nos vamos a morir, no sabemos cuándo, a lo mejor en 40 años, pero de aquí a que te mueres hay que cubrir gastos, de aquí a que te mueres hay que aprender a disfrutar y pues si voy a vivir 40 años los quiero vivir bien. Entonces, ese vivir bien pues implica que me esfuerce, que construya, que me administre. Así que un motivo suficiente para estudiar, para esforzarse es que de aquí a que te mueres, pues hay que construir algo, porque 40 años en medio de la nada, pues lógicamente yo prefiero trabajar y esforzarme a 40 años en estado de extrema necesidad. Entonces, aunque no nos quedemos en este mundo para siempre, pues en lo que estamos, que valga la pena, y en lo que estamos poder, como digo, pasarlo lo mejor posible, no en plano egoísta, no en plano superficial, sino la felicidad auténtica, ¿no? La felicidad real, esa que me permite realizarme a mí, pero que también contribuye a que otros se realicen, porque si logro ser un buen empresario, genero empleo y cuido las condiciones de ese empleo, pues no solamente me miro a mí mismo, sino que ayudo o puedo ayudar a familias enteras. Así que de entrada, ¿vamos a morir? Sí, pero de aquí a que llegue esa fecha, pues es preferible esforzarse a no hacerlo y pasar en un estado de permanente necesidad. Esa fue una respuesta. Y la segunda, que a mí me gustó más, no porque la diera yo, sino porque es la experiencia del camino recorrido, fue pues en la línea de la vida interior, en la línea de la fe. Y le explicaba yo para que también le dijera a su hija que cuando falta la perspectiva de la vida eterna, o sea, cuando caemos en la reducción de creer que solo existe esta vida, porque es la única que podemos probar con nuestros cinco sentidos, cuando existe ese reduccionismo, pues también viene un pesimismo que destruye, ya que pues si la fiesta se acaba cuando el corazón deja de palpitar, pues ciertamente todo lo demás se volvería muy relativo.
pero considerando que creemos en la vida eterna, pues lo que se haga de forma temporal va a tener un impacto en lo eterno, o sea, que venimos aquí a aprender, que venimos aquí como escuela, pero para ganarnos también la otra vida, que es algo que va más allá del tiempo, que va más allá del espacio. Y le cité a Teresa de Lisieux: no muero, entro en la vida. Así que, viéndolo también desde esa segunda perspectiva, claro que vale la pena esforzarnos en el aquí y el ahora, porque estamos construyendo no algo temporal, aparentemente sí, pero al final y como fin último, la vida que no se termina, que va a ser en otra realidad que no conocemos al 100%, pero que encontramos motivos de peso para creer. Bien, en el fondo, ¿qué me pareció ser el origen de la pregunta que la hija le hizo a esta señora? Pues en el fondo es la falta o el déficit de esperanza que estamos viviendo muchas veces a nivel personal y también como sociedad del siglo XXI. A mí me parece, insisto, que hay muchas cosas buenas en la realidad que nos está tocando vivir. Toda la tecnología, la capacidad de viajar, de conocer culturas, los nuevos tratamientos, biotecnología, o sea, hay muchas cosas positivas y que sigan, pero realmente no hemos crecido de forma integral y si bien nos hemos vuelto una sociedad de la información, pues por otro lado hemos descuidado lo básico como es tener una esperanza que nos motive todos los días a salir adelante y que no se puede explicar en términos únicamente técnicos o en términos únicamente tecnológicos. Así que me puse a pensar sobre la esperanza y dije, bueno, ahora voy a hacer un video de esto. Entrando en materia, vamos a tocar 4 puntos. El primero es una introducción sobre la esperanza, porque en el fondo eso es lo que motivó la pregunta planteada. Hay una falta de esperanza que se manifiesta en ansiedad, en depresión, en poca motivación, ¿sí? Entonces, si volvemos a poner esperanza en la sociedad, reactivamos todo lo que ahorita tiene un cierto deterioro o un cierto estancamiento. Entonces, primero voy a dar una introducción sobre la esperanza y luego voy a plantear 3 preguntas con su respuesta. La primera es si la esperanza se trata o no de un pensamiento mágico. La segunda es en quién espero, o sea, en quién pongo mi esperanza. Y la tercera, si esta tiene sentido, cómo le respondí a la señora para que esta a su vez se lo pudiera explicar a su hija, ¿no? Bien, en la introducción tenemos que existen 3 virtudes teologales o teológicas. Digo teológicas porque este era el término en latín que utilizaba Santo Tomás de Aquino, como a su vez lo aclara el padre Letel en una de sus conferencias. Él siempre explica que para Santo Tomás de Aquino el término no era teologal, sino teológico, porque consideraba que un teólogo, es decir, un estudioso de Dios, no debía serlo únicamente por cuestión académica, sino sabiéndose ayudado por Dios a través de estas 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y la caridad, aunque en este video únicamente vamos a tratar sobre la segunda, la esperanza, que es lo que provoca este sinsentido en el que muchas veces nos movemos y que nos puede llegar o nos puede llevar a una afirmación de ¿para qué me esfuerzo si de todas formas me voy a morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la esperanza en un contexto de las 3 virtudes teologales o teológicas. Y a propósito de todo esto, voy a abrir un paréntesis para contar algo que nos viene muy al caso. En la iglesia, cuando se propone a un hombre o a una mujer como candidato a la canonización, pues ya lo saben ustedes que se tiene que seguir un proceso, una investigación, un tipo de juicio, porque está contemplado en el derecho canónico. O sea, para que una persona sea declarado santo o santa, tiene que pasar por una serie de pruebas, de investigaciones y de etapas, porque obviamente no vas a proponer como ejemplo a seguir a alguien que no se lo merece, sería un fraude. Bueno, cuando hablamos de los procesos de canonización, yo he tenido la oportunidad de
participar en algunos de estos procesos como alguien encargado de difundirlos, y he tomado algún curso sobre esta cuestión. El candidato o candidata a la canonización pasa por 4 etapas, básicamente. La primera, todos los nombres son muy técnicos, no los puedo cambiar, pero contextualizo que son nombres técnicos. La primera etapa es la de siervo de Dios o sierva de Dios, la segunda venerable, la tercera beato, beata y la cuarta santo. Pero de estas 4 etapas hay una que me interesa muchísimo porque se relaciona directamente con el tema de la esperanza, y es el paso 2, el de ser declarado venerable. ¿Qué te examinan a la hora de ver si pasas de siervo de Dios a venerable? Pues te examinan que hayas vivido las virtudes, o sea, la fe, la esperanza y la caridad, de forma heroica. ¿Qué significa esto de héroe o de heroína? Significa que lo que tenemos nosotros es que hay que probar que la persona vivió la fe, la esperanza y la caridad más allá de lo que el promedio de la población vive, es decir, que tuvo un plus. Todos tenemos un poco de fe, un poco de esperanza y caridad, un remanente al menos, pero cuando alguien va a ser declarado venerable, tienes que ir más allá del remanente, ¿sí? Y haberlo vivido con un plus, con un poco más, porque ese poco más, pues ya puede acreditar que la persona pues es un ejemplo para motivarnos a los que estamos aquí en medio del mundo, en medio de la realidad, a los que muchas veces pues llega el lunes, inicio de semana y no tenemos tantas ganas de trabajar, pues nos tiene que poner a un ejemplo que inspire. Y la regla para saber si inspira o no, pues es que haya vivido la fe, la esperanza y la caridad en un grado heroico, es decir, más allá del promedio. O sea, que es tan importante la cuestión de la esperanza que se toma como criterio para plantear el que alguien sea o no un ejemplo a seguir. Bueno, pues dicho esto, ya tenemos entonces que la sociedad, para seguir creciendo y superar muchos de los problemas que estamos teniendo en la salud mental, en las motivaciones, pasa por recuperar la esperanza, ¿sí? Porque es gracias a esa esperanza que podemos incluso salvar nuestra vida. Yo acabo de ver, por recomendación de un exalumno, la película de la Sociedad de la Nieve. Y me parece que lo que hizo que se salvaran aquellos que sobrevivieron al impacto y a las condiciones después del impacto en los Andes fue la esperanza que llevó a que salieran a buscar, a atravesar montañas y nieve hasta recibir el auxilio de un poblador. A mí me parece que aquí la esperanza en la Sociedad de la Nieve replanteó las reglas y fue lo que verdaderamente les salvó, porque la esperanza fue ese motor. Si no hubieran tenido esperanza, se habrían dejado morir, porque eran circunstancias totalmente inverosímiles en el sentido de que rebasaban lo que un ser humano promedio puede aguantar. Entonces, la esperanza realmente es un bien necesario a nivel personal y a nivel social, pero hay que explicarla, hay que enseñarla, porque eso también es importante. Enseñamos cuestiones de conceptos, que está bien, porque siempre tiene que haber un marco teórico en una clase, pero también hay que volver a enseñar lo básico, que es cómo tener esperanza en un momento como el que estamos viviendo para salir adelante como lo hicieron en esta excelente interpretación de una historia real cómo lo es la Sociedad de la Nieve y cómo los sobrevivientes han contribuido a que exista esperanza pese a momentos difíciles, ¿no? La esperanza como motor. Esto hay que volverlo a enseñar en las escuelas, pero claro, para poder hablar de esperanza, pues los que nos toca enseñar, pues tenemos que practicarla, porque como decimos en México, nadie da lo que no tiene, ¿no? Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar, esta es la introducción. Paso ahora a las preguntas. Primero, ¿la esperanza es o no un tipo de pensamiento mágico? Tenemos que algunas personas consideran que la esperanza, la última que muere, es un mecanismo de defensa y no algo que tiene un buen sustento en la realidad, o sea, un tipo de pensamiento mágico. O sea, hay personas que apuntan a que la esperanza no es algo real,
a que la esperanza es simplemente un mecanismo de defensa para sobrevivir a las cosas difíciles de la vida. ¿Qué respondo yo a eso? Bueno, primero tenemos que tocar tres puntos. Primero, la definición de pensamiento mágico. Luego, hablar sobre la esperanza falsa y, para concluir, sobre la esperanza real. A ver, un pensamiento mágico, ¿qué es? En psicología se le llama así cuando una persona quiere convencerse de una solución que por su propia naturaleza no se va a dar. Vamos a poner tres ejemplos de pensamiento mágico. No estudio, no me preparo, pero voy a sacar 10. Oye, pero ¿vas a ser el único frente al jurado? No, seguro me va a ir bien, y entonces funda su esperanza en una suposición que estadísticamente no le va a llevar a nada, ¿no? O sea, un ¿qué? 1%, ni siquiera un 1%. Otro tipo de pensamiento mágico: voy a llegar a tal lugar que está a 5 cuadras sin moverme, ¿no? Digo, eso es un absurdo, pero sería un tipo de pensamiento mágico. O me voy a curar, es grave lo que tengo, pero yo me voy a curar aunque no vaya al médico, aunque no siga el tratamiento. ¿Por qué? Porque todo depende de la actitud. Y entonces, claro, se van creando factores que son mitad verdad, mitad mentira, pero que no llevan a nada. Eso es un pensamiento mágico. La pregunta es, ¿la esperanza encaja o no en esto? Bueno, si se trata de una falsa esperanza, sí que encaja, pero existe la esperanza real, que la diferencia de un pensamiento mágico. ¿Qué es la esperanza real? Cuando yo hago todo lo que tengo que hacer y confío en que por encima de mis fuerzas está la presencia y la ayuda de Dios. Si yo acepto que Dios existe, tengo motivos de peso para una esperanza real, porque no viene de que yo le eche el paquete a Él, sino que haga mi parte y deje el remanente donde no puedo intervenir en sus manos. Entonces, ¿existe la esperanza real? Sí, considerando a la persona de Dios, es muy fácil crecer en ella, pero aún quitándolo de la ecuación, existe la esperanza real. Aquí pues somos creyentes y claro que lo consideramos al centro. Pero ¿podría yo hablar de una esperanza real sin terminología religiosa? Sí puedo. Si yo pido un crédito, ¿sí? Después de haber calculado mi sueldo, mis ingresos mensuales, ¿sí? Dejo de gastar en cosas que no son urgentes, pues tengo la esperanza real en que voy a poder pagar las mensualidades, hacer la liberación y obtener lo que quiero comprar sin intereses, digamos, extra de los que el propio préstamo trae consigo. Es una esperanza real. Si entro a estudiar una licenciatura, checo bien la rúbrica, trato de no faltar, pues es una esperanza real el que me vaya a titular. Si cuido a los clientes, hago bien mi trabajo, pues hay una esperanza real en que me vuelva a conocer y lleguen otras personas. Entonces, la esperanza en su sentido auténtico y sobre todo ya viéndola como virtud teologal o como virtud teológica, no es pensamiento mágico, no es algo que me invento. ¿Lo puedo encajar en un mecanismo de defensa? Sí, porque la esperanza, como lo vimos en la Sociedad de la Nieve, permite ir adelante. Pero no es un mecanismo de defensa que se basa en una falsedad. Es un mecanismo de defensa que parte de algo lógico, causa y efecto, de esforzarme, de buscar y de aprovechar las oportunidades sanas que se me presentan. Por lo tanto, no es un pensamiento mágico, sino una esperanza real y bien fundamentada. Ahora, ¿por qué hoy nos falta tanto la esperanza y vivimos así como con un halo de tristeza, de desánimo y de gente que ya está fastidiada? Estamos viendo a mucha gente joven que no tiene ganas de hacer nada con su vida. ¿Por qué? Porque falta esperanza. Pero ¿en dónde está la raíz de esta ruptura con la esperanza? Que es un bien muy importante, es una virtud. Pues viene del hecho de que no siempre nos hacemos la pregunta que ahorita se plantea: ¿en quién espero? O dicho de otra manera, ¿en quién pongo mi esperanza? La mayor
parte de las personas que hoy no tienen esperanza es porque la pusieron en el lugar equivocado. ¿Qué significa esto? Que la esperanza no debe estar ni en las personas ni en las circunstancias. Y aquí definitivamente la única opción realista es la opción creyente. Si el objeto de mi esperanza, o sea, la razón de mi esperanza son mis propias fuerzas, los demás o las circunstancias, mi esperanza siempre va a ser voluble, va a ser cambiante y tarde o temprano se va a venir abajo, porque las personas no podemos ser el centro ni tenemos el poder, o sea, la capacidad de estar en ese lugar central. Lo vemos en las dictaduras del siglo pasado. Cuando se quitó al factor Dios, se puso un dictador. Y mucha gente puso sus esperanzas en él, al grado que tenemos el caso de algunos nazis que deciden suicidarse al saber que Hitler se había suicidado. Tremendo la falta de esperanza ahí, tremendo porque habían hecho de un ser humano bastante perturbado, un criminal, porque era un criminal evidentemente, su esperanza. Y entonces, claro, si yo lo pongo en alguien que no tiene por qué ser el centro, pues ahí sí la esperanza se va destruyendo, viene la depresión y por eso después de la Segunda Guerra Mundial se dio esta actitud de gran decepción de las masas, de los grupos sociales que no habían sabido realmente responder a todo lo que se les planteó como lo que iban a lograr o lo que ellos prometieron, ¿no? Entonces, ¿en quién espero? Esto no significa que las personas no valgan o que me tenga que ir a vivir una isla desierta o que entonces ahora me decepciono de todo mundo, ya no con el amor, ya no con la amistad. No, porque necesitamos del vínculo con los demás, con todo y decepciones, pero se necesita vinculación. Sin embargo, aquí hay que cambiar la fórmula. No espero en Pedro, no espero en Gaby, sino espero en Dios. No espero en la economía directamente, sino en Dios. Claro, Dios se va a manifestar a través de personas, a través de circunstancias, como puede ser la economía, como puede ser un acontecimiento favorable o uno desfavorable donde me va a dar los elementos para poderlo gestionar. Entonces, solo puedo esperar en quien tiene las condiciones de superar mis expectativas. Y el único que tiene esa condición en exclusividad es Dios. Por lo tanto, no se trata de esperar en las personas o en las circunstancias siempre cambiantes, sino en Dios, que es la clave, la promesa cumplida en Jesús, su Hijo. Entonces, ¿en quién espero? En Dios. Ese Dios que se va a manifestar en personas concretas que me van a ayudar, que me van a permitir entablar una relación, por ejemplo, de amistad, de noviazgo o de lo que sea. Una relación sana, claramente. Entonces, el objeto de mi esperanza no pueden ser ni siquiera mis propias fuerzas. Claro que tengo que practicar el amor propio, tener una buena autoestima, porque finalmente la solución a mis problemas comienza porque yo quiera resolverlos. Pero el objeto o el fin último de mi esperanza solo puede ser aquel que tenga las características de no defraudarme. Mis fuerzas me pueden defraudar, los demás me pueden defraudar, Dios no. Por eso Dios es necesario, aunque no existiera. ¿Sí? Creemos que existe, pero aunque no existiera, es necesario por el rol que juega como centro y aspiración última de nuestra esperanza. Entonces, si yo tengo un problema con una persona, debo de confiar en mi capacidad de comunicarme, también darle el beneficio de la duda a la otra persona para ver qué tan abierta está para resolver y hacerlo. Pero mi esperanza total no va a estar ni en mi capacidad de comunicar, ni en la apertura de la otra persona, sino en Dios que interviene en los hechos, en las circunstancias, en la historia. Y la forma más clara en que ha intervenido, tomando
un rostro de carne y hueso como el nuestro en Jesús. Jesús es esa promesa que se cumple, que se materializa en la historia y que da sentido a nuestra esperanza. Entonces, repito, no se trata de vivir en una situación de desconfianza con respecto a los demás, tampoco de ser ingenuos, no se trata de me voy a vivir una isla desierta, pero el único que puede sustentar mi esperanza, esa que me motiva a estudiar, esa que me motiva a saber aprender lecciones de las cosas malas que nos pasan, solo Dios tiene esa característica. ¿Sí? No puedo buscar la esperanza en quien no puede dármela. Entonces, cuando Dios es en quien espero, todo se va acomodando y como decimos hoy, o más bien repitiendo lo que decían los filósofos griegos, las cosas empiezan a fluir. Entonces, mi esperanza no está ni siquiera en que una persona cambie, sino en que Dios le ayude a cambiar. Mi esperanza no está únicamente en la economía, sino en que me dé la oportunidad de saberme administrar. O sea, que espero un cambio, pero un cambio que viene principalmente de Dios y luego acompañado por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi implicación. Lo puedo resumir en que no me toca esperar que esta persona cambie, pero sí me toca esperar en que Dios le ayude a cambiar y hasta donde Dios considere que me haga bien ese cambio. Entonces, en ese sentido, hay que dejar de absolutizar a las personas y a las circunstancias, no podemos absolutizarnos tampoco a nosotros mismos y esperar en aquel que tiene la capacidad de sustentar esa esperanza. O sea, que al descubrir a Dios, el primer síntoma es que hay esperanza. Y por eso uno puede darse cuenta en la vida o en la biografía de los santos, cómo muchas veces les pasan cosas durísimas, muy fuertes, pero no pierden la esperanza y le sostiene hasta el final. Volviendo al caso de Teresa de Lisieux, pues imagínense, murió tan joven, tuvo que enfrentar un buen tiempo de enfermedad, pero en la enfermería la encontraban sí luchando, sí asumiendo su dolor, sí sus dificultades, pero minutos antes de morir muere con una sonrisa y diciendo las famosas frases de que quiere a Jesús, de que se entrega a Él, de que lo ama, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo puede formular hablar de amor en sus últimos segundos? Pues porque hay una esperanza cierta, hay una esperanza bien fundamentada que puede superar incluso algo tan fuerte como estar muriendo en ese momento. Entonces, para que la esperanza no se nos venga abajo, ¿en quién espero? Sí hay que confiar en mis propias fuerzas y en los demás, pero la esperanza última ni puede ser en mí mismo, ni puede ser en los demás, sino en Dios. Se me ocurre otra fórmula para hacerlo más claro. Nos toca confiar en nosotros mismos y en los demás de forma prudente, ¿sí? De forma sana. Pero ya lo que se llama esperar o mi última esperanza, esa sí no puede estar ni en mí ni en los demás, sino solo en Él, que se va a manifestar a través de los demás y de las circunstancias. Y de esa manera vamos a tener una sociedad mejor. De esa manera vamos a ir entendiendo las otras virtudes como la fe y la caridad. De esa manera vamos a encontrar un potencial que hemos perdido y que toca recuperar precisamente para encontrarle un sentido a lo que hacemos. Y la muestra más clara de que lo que hacemos tiene un sentido es que lo vivimos en paz y lo vivimos con un convencimiento que es más fuerte que la propia flojera o la propia carga de lo que toca hacer. Hay algo más de agradable, hay algo más de positivo, hay algo más de trascendente. Entonces, ¿en quién espero? ¿En quién pongo mi esperanza para no perderla? Ahora, después de todo lo que hemos dicho, ¿tiene sentido la esperanza? ¿Tiene sentido esperar algo? ¿Sí? Pues la respuesta es que sí lo tiene, porque al esperar algo caminamos hacia adelante. Sin embargo, ese caminar hacia adelante nos tiene que llevar a distinguir otros dos puntos importantes, la espera pasiva y la espera activa. La espera pasiva es falsa esperanza y pensamiento mágico. ¿Qué es la espera pasiva? Tengo este problema, ya no quiero sufrir, pero no muevo un dedo para dejar de sufrir. Eso es espera pasiva y no sirve.
Ahí no tiene sentido porque no nos lleva a nada. En cambio, ¿qué es la espera activa? Bueno, vamos a pensar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Un área es la laboral, otra área es la educativa, porque estamos estudiando una maestría, otra área es la afectiva, y la afectiva se divide en amigos, pareja, etcétera. Bueno, supongamos que de estas 3 o 4 áreas hay una que me cuesta más trabajo, hay una en donde me he dado más topes, hay una en donde no avanzo, o en donde en este momento experimento un fracaso. Bueno, no porque en esa área me esté yendo mal, voy a caer en una espera pasiva de ahora ya no hago nada en ninguna de las otras hasta que no se me resuelva este problema en el área afectiva. No, en lo que se resuelve ese problema en el área, yo sigo construyendo en las otras áreas que me están resultando favorables, yo sigo construyendo en las otras áreas que voy caminando. En esta vida vamos de espera en espera porque es lo que nos empuja a evolucionar, lo que nos empuja a crecer. Si ya no esperamos nada, pues ya no hay nada que hacer. En cambio, cuando esperamos, evolucionamos. Ejemplo, una pareja, pues primero formalizan el ser novios, ¿sí? Luego va a haber una espera del anillo, luego del anillo la espera de la boda, luego de la boda el formar una familia, luego de formar una familia otros proyectos, ¿no? Ahora el negocio familiar que en vez de 2 sucursales tenga 3. O sea, la espera es necesaria, es sinónimo de avance, es una garantía de progreso, pero hay 2 tipos de espera. La espera pasiva, que no nos lleva a nada, eso es una falsa esperanza, y la espera activa. En lo que se resuelve A, me ocupo de B, C y D. Y de esa manera sí tiene sentido. Y tiene sentido porque Dios me ayuda, tiene sentido porque lo puedo comprobar con otros momentos de la historia de mi vida. Para tener esperanza es muy importante utilizar la memoria y, vuelvo a lo mismo, mirar en retrospectiva. Probablemente la crisis que tengo hoy tenga cierta similitud con otras que ya tuve y de las que salí. Me ayuda a mirar de las que salí para afrontar con más fuerza en la que estoy. Eso también es la esperanza y esa es la esperanza activa. Cuando me quedo paralizado en el miedo, cuando me quedo paralizado y no pido ayuda, es una espera pasiva, pero la espera pasiva destruye, la espera pasiva lleva al extremo del suicidio. La espera pasiva no conduce a nada. En cambio, la espera activa nos permite ver no solo lo que no tengo, sino lo que sí tengo y potenciar eso que sí tengo para alcanzar lo que no tengo. Conclusiones. Todos necesitamos de la esperanza para descubrir un sentido que nos lleve a progresar en las diferentes áreas de nuestra vida. Segundo, la esperanza es una virtud teologal, ¿sí? Que quiere decir que Dios nos la da y que nos acompaña en el desarrollo de la misma. Muchas veces yo he podido sentir, y yo creo que muchos de los que son creyentes lo habrán sentido también, que mi panorama puede estar bastante complicado, bastante gris, pero pese a ese panorama, yo siento una fuerza interior, una convicción de que esto se va a arreglar y empiezo a sentir claves de cómo hacerlo. Esa es la virtud teologal de la esperanza. No me la invento yo porque mi organismo está cansado en ese momento, está fatigado, está angustiado. Me viene de fuera. Y ese venirme de fuera es una prueba de que Dios existe, de que Dios nos va dando las herramientas, siendo la esperanza una de estas herramientas para sacar adelante un negocio, para formar una familia, pero sobre todo para poder lidiar con los retos actuales. No podemos enfrentar la falta de valores que estamos viviendo, la falta de gente que quiera una relación seria, si no tenemos esperanza. ¿Sí? Y lo tercero, distinguir entre la esperanza falsa, que tiene que ver con la espera pasiva, y la esperanza real, que tiene que ver con la espera activa. Espera activa quiere decir, en lo que se resuelve A, yo sigo trabajando B, C y D, soy capaz de pedir ayuda, soy capaz de ver las claves, las opciones que tengo, y desde lo que sí tengo, voy abordando lo que no tengo. En cambio, si yo me quedo solo en lo que no tengo, no hice nada porque no estoy aprovechando los otros recursos disponibles. Y eso es lo que permite avanzar. Por lo tanto, ya sea que se trate de una persona creyente o que se trate de una persona no creyente, la esperanza es la herramienta necesaria para disfrutar de lo sano que la vida nos ofrece.
Creyentes o no creyentes, la esperanza es el ingrediente principal precisamente para tener una disciplina. Y aquí quiero hacer una distinción. ¿Qué significa tener ganas y qué significa tener disciplina? Pues que las ganas, como son una cuestión química que tiene que ver con las horas de sueño, que tiene que ver con las impresiones y las noticias que vamos recibiendo, perdón, las ganas son variables. Mientras que la disciplina es justo la convicción de hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas. Y solo se tiene disciplina si se tiene esperanza. Así que con todos estos parámetros cerramos este tema.